¿Qué podemos hacer hoy para evitar llegar a este punto que es hacer histerectomía? Una de mis frases favoritas es: no hay riqueza más grande en el mundo que tener opciones. De eso se trata esta charla, de tener opciones para enfrentar un evento tan avasallante como es la hemorragia posparto. Cuando vamos a enfrentar una hemorragia posparto, tenemos que tener claro, sea cual sea la definición que elijamos usar, que la mujer tiene alrededor de 4.5 litros de volumen circulante y que en una hemorragia posparto, cuando se pierde el 40% del volumen, se están perdiendo alrededor de 1.5 y 1.8 litros. Esto lleva a la persona a tener una hipoxemia global, disfunción multiorgánica, daño metabólico, hipotermia, coagulopatía, acidosis metabólica y al final la muerte. Pero como berra amisada no mata a soldado, cuando yo vi esta tabla me encantó porque permite hacer un análisis entre los diferentes factores de riesgo y cómo inciden en la etiopatogenia de la hemorragia uterina posparto. Es así como si una paciente ingresa a nuestra institución con macrosomía fetal y está en trabajo de parto, yo tengo que saber que es posible que esta paciente vaya a tener una hemorragia uterina por falla en el tono, que se da por la sobredistensión uterina. O si yo tengo una paciente que tiene un diagnóstico de espectro de acretismo placentario, esta paciente va a tener una hemorragia posparto debido a retención de tejido placentario por encontrarse esta fuertemente adherida al útero. O tal vez una paciente que tuvo un parto instrumentado y la tengo con hemorragia posparto, quizás esta paciente tenga una hemorragia posparto debido a un trauma. Y si esta paciente tiene un síndrome de HELLP, yo tengo que saber que es probable que esta paciente tenga una hemorragia posparto debido a déficit en los factores de coagulación. Pero no debo olvidar que cerca de 2 de cada 3 hemorragias posparto que vemos en nuestras instituciones se producen en la ausencia de factores de riesgo asociados. Entonces, hay que estar atentos, alerta y preparados para resolver este problema. En este artículo básicamente lo quise traer porque quería mostrarles cómo el retraso de la atención inicial en la atención de la hemorragia posparto está asociada a una mayor gravedad de la hemorragia. En esta tabla, los autores quisieron graficar cómo impactaba el retraso de 10 a 20 minutos en la instauración de los diferentes pasos que hacemos cuando estamos manejando una hemorragia posparto. Es así como vemos que un retraso de 20% en la aplicación de oxitocina está relacionada con una hemorragia posparto severa con unos ratios de 1.81. Lo mismo aplica para cuando tardamos en revisar la cavidad uterina y explorar si hay acretismo placentario o si hay retención de algún tipo de tejido. También en el tiempo que demora el obstetra en hacerse cargo de la paciente o el momento en el que el anestesiólogo surge. Entonces, en materia de hemorragia posparto, el tiempo juega un papel fundamental. Este es un estudio de 4.550 pacientes, entonces realmente es un estudio importante que nos habla de la eficacia de incluir acciones a tiempo. Una vez nosotros hemos desarrollado manejo inicial de la hemorragia posparto y vemos que esta hemorragia posparto es refractaria al uso de uterotónicos, masaje y otras cosas, nosotros debemos escalar en el manejo que estamos realizando. ¿Cómo escalamos? Con el masaje uterino bimanual, taponamiento con balón intrauterino si lo tenemos y lo sabemos usar, o embolización de arterias uterinas si esta está disponible para el manejo. Con respecto al taponamiento del balón intrauterino, bueno, vemos que el balón intrauterino fue descrito por primera vez en el 2001 por Bakri. Es el primer balón concebido específicamente para adaptarse a la cavidad uterina y realizar un taponamiento intrauterino. Después de este balón de Bakri han habido otros balones e incluso hay quienes han desarrollado de manera artesanal formas de hacer taponamientos intrauterinos con balones, como vemos en la gráfica que está a su izquierda, con un preservativo. El impacto del uso del balón de Bakri sobre la realización de histerectomías cuando se trata hemorragia posparto en manejo de pacientes con atonía uterina lo podemos mirar en este artículo que fue publicado por Maternal Fetal Neonatal Medicine. En este estudio básicamente se miraron cómo fue la necesidad de hacer una histerectomía antes de usar balón de Bakri y después de usar balón de Bakri. ¿Qué observamos? Observamos que entre junio del 2002 y marzo del 2003 se observaron 48.700 nacimientos, 17.950 antes del uso del balón de Bakri y 30.817 después del balón de Bakri. En total,
se colocaron 43 balones de Bacri para tratar hemorragia postparto por atonía y algunas otras causas. Se hicieron alrededor de 21 histerectomías postparto, de las cuales 14 fueron antes de instaurar o protocolizar el uso del balón de Bacri para el manejo de hemorragia. 7 histerectomías después de haber instaurado el uso del balón de Bacri. Entonces vemos que realmente el balón de Bacri tiene un impacto positivo en el manejo de la hemorragia postparto. Una vez usted coloca el balón de Bacri, tiene que hacer un test de taponamiento. Se hace usted la pregunta, ¿cede o no cede la hemorragia? Si la respuesta es no, usted debe escalar el manejo a un tratamiento quirúrgico inmediato. Pero si la respuesta es sí, y usted necesita saber si lo va a usar como tratamiento definitivo o es una medida temporal para luego llegar al tratamiento definitivo en la institución o con el personal adecuado, entonces, si usted es temporal, usted primero dice cuánto tiempo voy a usarlo, qué necesito, se avisa y se toman todas las decisiones para así poder hacer el manejo que va a ser definitivo. Pero si yo obtengo un control del sangrado con el balón de Bacri y decido usarlo como manejo, como una medida definitiva, básicamente lo que voy a hacer es mantenerlo de entre 12 a 24 horas. Debo cubrir a la paciente con antibióticos entre 24 a 36 horas y programo su extracción, que no va a ser de manera bruta. No debemos desinsuflar el balón de manera rápida, sino que se va retirando paulatinamente de 100 mililitros de solución fisiológica cada hora hasta que lo vayamos desinsuflando del todo. Es importante que usted tome en cuenta que cuando usted está trabajando con el balón de Bacri, debe realizar una marca hacia dónde quedó el fondo del útero una vez usted colocó el balón de Bacri, porque recuerden que se puede estar acumulando sangre por encima de él y puede haber un sangrado que no es advertido a nivel vaginal, pero que usted lo puede ver cuando aumenta, cuando palpa el fondo uterino por encima de la marca que usted dejó como guía. Entonces, como ven, se recomienda una intervención quirúrgica si el sangrado es refractario a los uterotónicos y a otras maniobras conservadoras como es el uso del balón de Bacri. Esto es una recomendación de nivel B de ACOG y recomendación tanto de la Organización Mundial de la Salud como las demás sociedades. Avancemos entonces en nuestro manejo de hemorragia postparto. Ok, estuvimos aquí, no nos funcionó, tenemos que seguir, no podemos parar ni jalarnos los cabellos porque no podemos resolver. Una imagen vale más que 1000 palabras. Esta imagen, la primera vez que la vi, me gustó muchísimo y la vi en una conferencia del doctor Palacios Araquemada. Básicamente en esta gráfica, el doctor lo que graficaba era que la vascularidad del útero se encuentra en 3 segmentos, el segmento 1, segmento 2 y segmento 3. Estos son 3 segmentos fácilmente diferenciables y cada segmento va a estar irrigado por una arteria que va a ser rama de una o un tronco principal. Cada causa de hemorragia postparto va a impactar un segmento. Es así como las atonías uterinas o acretismo placentario lo podemos encontrar en hemorragias que tienen que ver con el segmento 1. Placenta acreta o placenta previa van a producir hemorragia postparto que impactan el segmento 2. Y desgarros del tracto vaginal o desgarros del cuello van a tener que ver con hemorragias que tienen su vascularidad en el segmento 3. Y dependiendo de lo que yo diagnostico y el segmento de donde viene mi sangrado, así va a ser la técnica de ligadura o el uso de cualquier técnica de estas hemostáticas que yo voy a querer elegir. Debemos tener en cuenta la connotación de las diferentes ramas de las que provienen las arterias que van a estar irrigando los diferentes segmentos para así yo poder hacer las ligaduras y elegir la ligadura correcta para yugular mi sangrado. Entonces, nosotros podemos estar en un parto vaginal, ¿verdad? Y en este parto vaginal puedo tener sangrado uterino y podría hacer por vía vaginal ligadura u oclusión de la arteria vaginal. Para esto les traigo la técnica de SEA. La técnica de SEA está utilizada básicamente para tratar atonía uterina refractaria a tratamiento con uterotónicos. No es solución definitiva y el material necesario para realizar esta técnica son 2 pinzas de anillo curvas Foster, 2 pinzas de anillo recta Foster, 2 valvas de ISMA o un espéculo vaginal de no contar con las valvas y una sonda Foley. ¿Qué vamos a hacer? Con las pinzas de Foster recta vamos a pinzar el labio anterior y posterior del cérvix y lo vamos a traccionar. ¿Lo vamos a traccionar con qué fin? Con el fin
de poder exponer el istmo y que podamos con nuestros dedos palpar el ligamento cardinal. A este nivel, el ligamento cardinal y la pulsación de la arteria uterina. A este nivel vamos a colocar las las pinzas curvas y vamos a ir evaluando si al colocar unilateral o bilateralmente el sangrado va disminuyendo. Una vez colocamos las pinzas curvas, naturalmente evaluamos si el sangrado disminuyó y tenemos que tener claro que este es un procedimiento temporal y tenemos que tomar decisiones acerca de cuál va a ser nuestro tratamiento definitivo. Si esto mejoró y quiero hacer un tratamiento definitivo, yo puedo seguir con la vía vaginal, realizando una ligadura de arteria uterina por vía vaginal, básicamente con mis pinzas de Foster rectas que hice la tracción del cervix, voy a hacer una incisión de colpotomía anterior. Esta colpotomía anterior me va a permitir ver la sección de los pilares vesicales, los cuales los voy a separar con una valva, que puede ser con una valva de Brisky, que es esta que está aquí. Una vez hago la disección con la valva de Brisky, realizo un poco más de tracción del labio anterior del cervix con mi pinza Foster y palpo la pulsación uterina, la pulsación de la arteria uterina y prosigo a realizar la ligadura de la arteria uterina con Vicryl número 1. Una vez he realizado la ligadura de la arteria uterina unilateral y veo que el sangrado se dio, puedo intentar retirar la otra pinza y verificar si esto es suficiente. Si esto no es suficiente, procedo a realizar la ligadura de la arteria uterina bilateral y una vez corregí mi sangrado, entonces procedo a cerrar la mucosa con catgut crómico 0. Si estas situaciones que yo realicé no me proveen un control adecuado del sangrado, entonces ya tengo clarísimo que tengo que irme a la vía abdominal. En la vía abdominal vamos a tener diferentes técnicas, dentro de las cuales la más conocida y más viejita es la técnica de O'Leary. La técnica de O'Leary fue descrita por el mismo autor en 1995 y está usada para el tratamiento conservador de hemorragia obstétrica. Básicamente, con ella vamos a hacer una ligadura de la arteria uterina a través de una disección del ligamento vésico uterino para visualizar la arteria uterina. Y vamos a hacer una ligadura en bloque tratando de tomar 2 centímetros de miometrio muy cerca donde hicimos la incisión segmentaria si estoy en cesárea o muy cerca del segmento uterino si estuve en un parto vaginal y me tuve que subir a una laparotomía. Inicialmente hago el manejo unilateral y verifico por vía vaginal si esto fue suficiente para controlar el sangrado, porque recuerden que estoy manejando atonía uterina. Si definitivamente esta ligadura unilateral no fue suficiente, entonces me paso a hacer la ligadura bilateral. Muy parecida a la técnica de O'Leary es la técnica de posada. En la técnica de posada el abordaje va a ser posterior y lo podemos realizar también a través de la parotomía. ¿Qué hacemos en esta técnica? Mi ayudante hace una tracción hacia arriba del útero y lo flexiona hacia la parte caudal del paciente, exponiendo toda la cara posterior del útero. ¿Qué vamos a obtener haciendo esta maniobra? Vamos a tener una visualización clara de la arteria uterina y de la arteria tubárica terminal. ¿Qué hacemos en la técnica de posada? En la técnica de posada hacemos una ligadura de la arteria uterina un poco por encima del istmo de 2 a 3 centímetros del segmento y además hacemos una ligadura de la arteria tubárica interna. Lo hacemos inicialmente unilateral y si corrige el sangrado, una vez más tener en cuenta que es muy importante hacer ligaduras del paquete vascular completo, realizando suturas fuertes, tomando un poco de miometrio para que la sutura tenga más fuerza. Esta es la imagen final de cómo va a quedar realizada la ligadura de la arteria uterina. Vemos el color violeta del Vicryl. Se debe utilizar Vicryl número 1 con una aguja grande. Y esta es la imagen de cómo va a quedar la ligadura de la arteria tubárica, que la debemos realizar con catgut crómico 0. Ahí vemos la coloración color piel del catgut crómico 0. Si esta situación o si esta técnica no nos ayudó, nosotros podemos hacer la triple ligadura de Tussirolnikov. Es decir, cuando ya hice la técnica de O'Leary, ya yo hice la ligadura de la arteria uterina, la ligadura de la arteria
tubárica y entonces la técnica de Tusirolnikov me dice, ok, usted si no le funcionó, intente haciendo una ligadura del ligamento redondo y del ligamento uterovárico. En su técnica, Tusirolnikov hizo 24 casos en los cuales logró controlar el 100% de las hemorragias a las que se vio enfrentado. Fue una serie de casos publicados en 1979, viejita, pero bueno, ahí está esta opción que nos sirve para tener cosas que hacer cuando estamos enfrentados a una hemorragia postparto. Esta técnica, como las otras, debemos hacerla unilateral y si no nos funciona, debemos pasarnos a hacer la técnica bilateral. También tenemos la ligadura progresiva de stepwise, es decir, la ligadura paso a paso, cuya indicación también es la atonía uterina. Se debe hacer el paso 1, ligadura unilateral de la arteria uterina a nivel del segmento. Si esta ligadura no fue suficiente, procedo a hacer la ligadura bilateral. Si no fue suficiente, me bajo un poco en la disección, aquí está el paso 2, y hago la ligadura de la arteria uterina un poco más abajo del segmento, y también puedo hacerlo bilateralmente. Si esto no me funciona, me paso al paso 3, que es ligadura del ligamento infundíbulo pélvico que lleva la arteria ovárica. Si estas técnicas no fueron suficientes o si yo tengo sangrados que comprometen el segmento 3, realmente está recomendada hacer la ligadura bilateral de arteria hipogástrica. La ligadura arterial de arteria hipogástrica fue descrita por primera vez en 1812 por el doctor Stephens, pero fue en 1894 cuando Howard Kelly la volvió a publicar cuando se hizo un poco más conocida. En la ligadura unilateral de la arteria hipogástrica, con la cual vamos a reducir el flujo distal de la sangre a la mitad, con una disminución del 85% de la presión distal de la zona a la ligadura. Es por eso que se dice que la ligadura bilateral de arterias hipogástricas o unilateral nos funciona muchísimo mejor cuando estamos tratando de manejar hemorragias que comprometen el segmento 3. ¿Qué más? Esta es una técnica, se llama la técnica de Gala, utilizada en una escuela mexicana para entrenar a sus residentes nivel 3. Consta de 16 pasos para realizar la ligadura bilateral de la arteria hipogástrica. En primera instancia, yo debo elegir la arteria que voy a ligar. Luego de que elijo la arteria que voy a ligar, hago una exposición del campo quirúrgico mirando todas las estructuras que necesito mirar, incluso cómo va discurriendo el uretero. Luego localizo el promontorio mediante la palpación para luego delimitar el espacio ilíaco, que es donde está la arteria ilíaca interna, que es la que yo quiero ligar. Después de haber hecho eso, hago un pinzamiento del retroperitoneo, hago una incisión del retroperitoneo, amplío la incisión Roma y luego amplío esta incisión con corte. Una vez he hecho una ampliación de mi disección, diseco todo el tejido laxo para poder exponer mejor la bifurcación, como la vemos en esta fotografía. Luego hago una disección lateral de la arteria y aquí viene un punto clave y es cuando hacemos la disección posterior de la arteria, que es cuando podemos lesionar la vena que discurre en la parte posterior de la ilíaca interna y es muy susceptible a ser lacerada y produce unos sangrados que realmente se vuelven de difícil manejo, por lo tanto este paso tenemos que hacerlo con sumo cuidado. Luego colocamos las riendas, es decir, procedemos a colocar los hilos con los cuales vamos a ligar la ilíaca interna, miramos la visualización de la tríada periférica y una vez más miramos que nuestra ligadura quedó perfecta. ¿Cómo nosotros podemos saber que ligamos la ligadura, la arteria ilíaca interna y no cometimos un error y ligamos la ilíaca externa? Haciendo la palpación del pulso femoral. Luego peritonizamos y así damos por terminada la ligadura de la arteria hipogástrica. Así como lo he explicado pareciera sencillo, pero en realidad cuando estamos en medio de una hemorragia postparto ofuscados no es sencillo. Por lo tanto, tenemos que realizar un entrenamiento. El doctor García López hizo un estudio, un artículo de investigación en la cual él quería demostrar que si se hace un entrenamiento, realmente los residentes y los ginecólogos podemos adquirir la competencia en un 99.15% de los casos. En este artículo de investigación, sus estudiantes,
Participaron como observador en la primera cirugía. En la segunda cirugía fueron primeros ayudantes y después realizaron como primer cirujano 6 cirugías. Las competencias de 232 participantes en este estudio alcanzadas fueron en 99.15% y solo 2 alumnos no alcanzaron las competencias. Y estos alumnos siguieron practicando y al final lograron desarrollar la competencia. Entonces vean la importancia de que en nuestras escuelas podamos tener la forma de hacer el entrenamiento para ligadura de arterias hipogástricas. Estas ligaduras de arterias hipogástricas en este estudio no se realizaron en el contexto de hemorragia postparto, se realizaron en el contexto de cirugías ginecológicas programadas. La ligadura bilateral de arteria hipogástrica puede tener varias complicaciones, dentro de las cuales puede ser la ligadura de la arteria ilíaca externa, que es una complicación grave que producía isquemia de los miembros inferiores. Para evitar esta complicación son esenciales una decisión que sea meticulosa y la identificación de las referencias anatómicas y la palpación del pulso femoral antes y después de la ligadura. También puede haber una segunda complicación como es el desgarro de las venas ilíacas internas y externas. Un desgarro de la vena ilíaca externa es difícil de reparar y puede producir una hemorragia masiva, peor aún de la que estamos trabajando. Por lo tanto, hay que hacer esta disección con mucho cuidado. La lesión del ureter también es una lesión que se puede presentar como complicación de la ligadura bilateral de arteria hipogástrica, pero la lesión del ureter la podemos evitar visualizándolo y reparándolo antes de iniciar la ligadura de la arteria hipogástrica. Y también al realizar disecciones romas que no son cuidadosas o que no realizo la hemostasia suficiente, puedo desarrollar hematomas retroperitoneales que van a empeorar la circunstancia de la paciente que en este momento me encuentro enfrentando. Si todas estas situaciones y todas estas circunstancias persisten y yo no logro tratar con éxito mi hemorragia postparto, también tengo otras opciones, como son las licaturas o suturas compresivas uterinas, que también requieren de una laparotomía para ser realizadas. Esta que tengo acá es la sutura de Behlinger, es una sutura compresiva y antes de realizar un Behlinger yo debo hacer una prueba y es hacer una compresión entre mis manos del útero y verificar si esta compresión realmente disminuye la cantidad de sangrado que yo veo a través de la vagina. Si esta compresión no me disminuye el sangrado, yo debería saltarme el paso de hacer una sutura hemostática, de hacer una sutura compresiva sin poderla asociar tal vez a una ligadura hemostática o quizás irme de una vez a la histerectomía. Básicamente, en la técnica de Behlinger, los puntos de entrada van a estar en la parte anterior, segmento inferior, luego entro en el segmento superior, paso la rienda a través del fondo uterino, entro por la pared posterior y salgo una vez más por la pared anterior y hago el nudo hacia adelante. Esta es una técnica de Behlinger modificada y antes de poner este video aquí lo pensé muchísimo porque yo sé que puede ser considerado como plagio, pero al final del día pienso que el conocimiento, quien lo tiene es generoso con él y este fue un videíto que yo hice en el Simposio Internacional de Acretismo Placentario y es la técnica modificada. Vamos a poner a correr el video. Básicamente, lo que ellos hacen... Ahí están explicando qué hacen. Primero, ligan la uterina. Dos veces porque él quiere hacer una doble ligadura de las uterinas a los lados. Si se dan cuenta, la modifican un poco. Primero hacen una ligadura hemostática de la arteria uterina y luego que anuda, inician el Behlinger. ¿Listo? Entonces, esto puede ayudarnos a tener un mayor control del sangrado si con un Behlinger normalito no iba a obtener control del sangrado. Si yo no sé hacer la técnica de Behlinger, se me olvidó, me enredé, estoy muy nerviosa o solo sé hacer otra técnica, pues utilizo también la técnica de Hyman. En la técnica de Hyman es una modificación simplificada de la técnica de Behlinger y se puede utilizar tanto en cesárea como en aquella paciente que tiene una hemorragia postparto y me pasé de la vía vaginal a la vía
abdominal, porque no necesito en la técnica de Heitmann tener una incisión en el segmento. Básicamente se hace una disección del peritoneo vesicouterino con el fin de exponer los vasos y tener claro que donde yo voy a colocar mis ligaduras no voy a interferir con el ureter o con otra estructura que no quiera dañar aleatoriamente. Y esta es la imagen final de cómo queda la técnica de Heitmann con los nudos en la parte anterior del útero. No es necesario, dice, usted puede disecar o no la plica vesicouterina, y para su práctica se requiere una aguja recta, porque naturalmente una aguja curva o una aguja que no sea como la aguja de Mayo grande no va a permitir que usted logre transfixiar por completo el útero. Y la sutura recomendada para realizar la técnica de Heitmann es el Bicryl número 1. En este código podemos encontrar el video de cómo realizar la técnica de Heitmann. Se los dejo 1, 2, 3, 4, 5 segundos para que puedan copiarlo y así mirarlo en sus casas con mayor tranquilidad. También tenemos la técnica de Pereira. La técnica de Pereira es una sutura compresiva y básicamente la técnica de Pereira, como la técnica de Cho, que es la técnica que les mostraré más adelante, funciona más que nada para abrazar toda la estructura uterina. Esta es mucho, tenemos pacientes con diagnóstico de acretismo placentario que logramos sacar la placenta y que queda un lecho uterino sangrante. Los puntos van a ser, se van a hacer suturas transversas y suturas longitudinales, y los puntos van a iniciarse pasándolos por la pared anterior. Llegamos a la pared posterior y regresamos a la anterior, y ahí es donde se van a realizar los nudos. La técnica de Cho es muy parecida a la técnica de Pereira, pero básicamente las suturas que van a aplicar la pared anterior y posterior del útero van a ser en forma de cuadrado, y con esta técnica de Cho básicamente lo que vamos a obtener es tratar de disminuir la irrigación dada por la arteria uterina y toda su rama ascendente. Hay una técnica modificada de Cho, que es una técnica que se usa en los sangrados del segmento 2, que también ha demostrado cierta eficacia para el manejo de las hemorragias uterinas. Estas son una serie de casos en las cuales se utilizaron las técnicas de Cho. En la primera serie, publicada en el 2000, fueron 23 pacientes, 12 con atonía uterina y 7 con placenta acreta y 4 con placenta previa. En esta serie de casos de 23 pacientes con la técnica de Cho se logró el 100% del control de la hemorragia uterina. En esta serie de casos de 2007 fueron 20 pacientes y solo se obtuvo un éxito de control de la hemorragia uterina en un 95% de las pacientes. En la serie publicada por Desbier fueron 20 casos, 75% Cho más Tuzirolnikov. O sea, hicieron una sutura, una ligadura hemostática progresiva de los vasos uterinos y vasos infundíbulo-pélvicos, para luego asociarla a Cho, y obtuvieron un éxito del 95% en el manejo de las hemorragias uterinas. En conclusión, cuando usted está tratando un sangrado uterino durante una cesárea, usted debe estar atento a realizar el diagnóstico de hemorragia postparto. Si usted hace diagnóstico de hemorragia postparto durante una cesárea, debe establecer una comunicación bilateral y directa entre el equipo obstétrico y el equipo anestésico, porque el equipo obstétrico debe encargarse de hacer la hemostasia quirúrgica rápida, ya sea con las diferentes técnicas de las cuales les hablé anteriormente, y el equipo de anestesia debe continuar con la reanimación del paciente y colocando los uterotónicos. En el caso de que se hacen todas estas maniobras iniciales y la hemorragia postparto persiste, nosotros ya deberíamos estar pensando, el equipo en conjunto, tener dos vías venosas periféricas tomadas. El estudio biológico inicial ya debería empezarse a hacer, y ya debería yo tener reservados los concentrados de Matías. Porque el equipo obstétrico, una vez trató de hacer suturas hemostáticas y no fue capaz de controlar el sangrado, ya debería pasar a
cirugías como las cirugías de capitonaje, que son la técnica de Pereira, y la técnica de Cho, que son cirugías compresivas, o definitivamente, si no lo logró, hacer la histerectomía. Y el equipo de anestesia ya debe escalar en el manejo de la reanimación, como lo dijo la doctora anteriormente en su exposición. Si todas estas cosas fracasan, me paso a la histerectomía total o subtotal. En este momento hay una discusión. Hay quienes dicen que debo pasarme a la histerectomía total, pero en realidad quienes apoyan la histerectomía total dicen debo realizar la cirugía que me permita control de sangrado, y si la cirugía subtotal me permitió el control de sangrado, hasta ahí debo yo dejar mi intervención quirúrgica. Si yo detecto una hemorragia posparto retrasada, es decir, hice mi cesárea y la paciente estaba en recuperación y me llaman porque me dicen, doctora, su paciente está sangrando, el accionar del grupo debe ser diferente. ¿Por qué? Porque yo ya llevo un tiempo perdido a la hora de hacer mi diagnóstico. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta paciente? Yo tengo que hacer restauración de la volemia, ya debo ordenar el estudio biológico, debo estar claro en cómo va evolucionando mi paciente hemodinámicamente, hacer mi hoja de vigilancia de hemorragia postparto, y deben todas las acciones concertarse entre el anestesiólogo y el obstetra. El diagnóstico debo realizarlo. Mi mente debe hacer clic y decir, ¿por qué me sangra la paciente? Porque me sangra una uterina, porque hay atonía, y basado en eso, así hacer mi manejo. Debo tener a la mano un ecógrafo, porque yo debería ver con un ecógrafo si hay retención de restos, si hay coágulos intracavitarios o si hay sangrado que está completamente visto en la cavidad abdominopélvica, y eso me va a permitir tomar decisiones acerca de qué debo hacer una vez haga mi laparotomía de reexploración. Si yo tengo hemoperitoneo u otra causa de sangrado, en particular si tengo dudas sobre lesión uterina o pedículo uterino lumbosacro, lo que yo debo hacer de forma inmediata es mi laparotomía. Pero si mi diagnóstico es una otonía uterina, y eso es lo que observo cuando estoy revisando a mi paciente, pues yo debo realizar masaje uterino, volver a colocar mi oxitocina. Si esto fracasa y la paciente se me torna inestable, debo migrar de forma inmediata a la laparotomía con anestesia general si la paciente se encuentra inestable. Pero si fracaso y la paciente está estable, yo podré tratar de regular el sangrado de una atonía uterina de una cesárea con un balón intrauterino colocado pues con todas las recomendaciones que se dan para colocar balón intrauterino en caso de cesárea, o llevar a mi paciente a una embolización si tengo la posibilidad de realizar traslados, si tengo la paciente estable y si tengo asequible la embolización, porque no puedo quedarme sin manejar a la paciente, porque qué bueno sería tener una embolización y no la tengo. Si yo no tengo ni balón intrauterino ni embolización y mi paciente está estable, pero sigue sangrando, ya yo debo prepararme para realizar la parotomía y una histerectomía si es necesario. En las pacientes con la parotomía y paciente inestable, pues naturalmente debemos, como obstetras y cirujanos, realizar toda la reparación de aquellos desgarros que veamos en nuestra exploración, las ligaduras vasculares, las técnicas hemostáticas conservadoras, si usted ve que se requieren. Todo el equipo debe estar pendientes a realizar maniobras que me permitan retardar todo el proceso que me va a llevar a la paciente una acidosis metabólica, como la prevención de la hipotermia, mantener la presión arterial, limitar la concentración de halogenados si me estoy enfrentando a una otonía uterina, continuar con los uterotónicos, ya mirar si necesito usar el ácido tranexámico, que según el estudio pues debemos usarlo, transfusión de los concentrados de hematía si ya son necesarios, y evaluar las otras series de transfusiones, de paquetes transfusionales en hemorragia masiva si la paciente así lo requiere. Si todas estas medidas que yo he instaurado fracasan, irme a la histerectomía interanexial, y si todo esto fracasa y veo que mi paciente está inestable y veo que ya estoy a punto de entrar en una coagulopatía intravascular diseminada, ya yo debería estar pensando en realizar mi cirugía de control de daños y luego realizo a mi paciente, volver a revisar y resolver las cosas que tenga por resolver. Este es el tratamiento de la hemorragia postparto en un parto vaginal. Básicamente, como en las demás hemorragias, se hacen los manejos iniciales con los uterotónicos, la profilaxis antibiótica, mirar realmente las 4T, tono, tejido, trauma, todas estas cositas. Si yo hago todo esto inicialmente y tengo un fracaso y estoy dentro de los primeros 30 minutos, recordar que si yo voy aumentando y va pasando el tiempo mayor de 30 minutos, pues ya yo debo ir pidiendo usar el segundo uterotónico, tener 2 vías, empezar a hacer mis estudios hematológicos y reservar la sangre.
Hay algunos países en los que se usa la sulprostona, nosotros aquí en Colombia no lo usamos. Si estamos en el contexto de un manejo de hemorragia en un parto vaginal y tengo la posibilidad de usar el balón de taponamiento, pues lo uso.